Hola, ¿qué tal? Una semana más estamos en el despacho de Pedro Beltrán Abogados, aquí en la avenida de Maisonave de Alicante, en esta sede de la Asociación Europea de Abogados, desde donde cada semana, como saben, les hablamos de los temas jurídicos que a ustedes les pueden interesar. Una semana aquí en este despacho, otra semana en el plató de Información TV. Hoy lo vamos a hacer desde aquí y vamos a hablar de la incapacitación, de los procesos que se siguen para incapacitar a una persona. Este va a ser el tema jurídico de hoy. Para ello comenzamos con Cecilia Santangelo, abogada de este despacho de Pedro Beltrán Abogados. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Anabel, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, pues el tema de hoy es delicado porque se trata de hablar del proceso de incapacitación. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué tenemos que hacer si queremos incapacitar a alguien pues que nos damos cuenta que tiene mermadas sus facultades físicas o mentales y que pues no puede tomar decisiones en condiciones normales y queremos incapacitar a esta persona? Por ejemplo, imagínate nuestro padre. Sí, bueno, comentarte que las causas de incapacitación están recogidas en el Código Civil. La causa puede ser, por ejemplo, que una persona tenga un trastorno psíquico y que no pueda gobernarse por sí mismo, que no tenga capacidad de realizar ninguna actividad por sí mismo. Ajá. Bien, ¿y cómo comenzaríamos este proceso? ¿Cuál es el primer paso que deberíamos dar? Bueno, en realidad, si existen los motivos que te he dicho anteriormente, lo que se tiene que hacer es iniciar un procedimiento de incapacitación. ¿Cómo se inicia un procedimiento de incapacitación? Bueno, las personas que quieren incapacitar a este sujeto tienen que acudir al juzgado y presentar un escrito. Sí. Más bien, ellos no tienen que acudir, tienen que ir a un abogado, ¿no?, que les prepare una demanda y presentarla ante el juzgado. Claro. Esta demanda se tiene que trasladar al presunto incapaz, a la persona que se quiere incapacitar, para que ésta se pueda oponer. Se pueda defender, seguramente, claro, se tiene que defender. ¿Cómo se defiende? También acudiendo a otro abogado y contestando a la demanda. Ajá. Hay que decir que tanto en la contestación como en la demanda, en ambas, tienen que haber un informe psicológico, psíquico de la persona, de un experto. De un profesional. Claro, en la parte del incapacitado, del presunto incapaz, del que quieren incapacitar, tiene que demostrar que tiene las plenas capacidades mentales para realizar cualquier actividad. Claro. Y por la parte contraria, los demandantes, que son los que realmente quieren incapacitar a esta persona, tienen que demostrar que no tiene esta capacidad. Ajá. Y una vez que se produce una sentencia, imaginemos que es una sentencia favorable, sí. ¿Implica necesariamente el internamiento de esta persona a la que se incapacita? Bueno, realmente comentarte una cosa antes, el internamiento es como una medida cautelar en el procedimiento. Durante el procedimiento puede durar años, puede durar, por ejemplo, 3 años. Y si realmente vemos que esta persona es un peligro para la sociedad o incluso para sí misma, porque se causa graves perjuicios económicos en su contra, con su patrimonio, que se lo gasta, se lo funde todo, pues entonces se puede internar, ¿no? Bueno, puede ser un internamiento, pero tiene que haber siempre un informe psicológico, un informe psíquico diciendo que sí, que realmente no están sus plenas facultades mentales. Claro. Decirte que el internamiento en un primer momento se va a intentar que sea voluntario. Si no es voluntario, obviamente va a ser un tratamiento involuntario, pero en vez del tratamiento voluntario e involuntario, también puede haber un tratamiento alternativo, que se llama tratamiento deambulatorio. Sí. Es decir, que no hace falta internarlo, se evita el internamiento, pero a la vez tiene que seguir unas pautas. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, tiene que ponerse inyecciones cada X tiempo, un periodo 10, 15 días. Entonces tiene que acudir voluntariamente a un centro oficial y aplicarse las dosis. Si no se aplicara estas dosis, ahí sí que tendríamos que llegar a un internamiento, pero solamente a estos efectos, solamente a efectos de aplicarle el tratamiento. Cecilia, ¿hay algún caso que hayáis tenido recientemente en el despacho que nos pueda ilustrar de lo que hablamos hoy? Hemos tenido bastantes casos, ¿no? Pero te voy a contar uno así que me viene a la cabeza. Hemos tenido un cliente realmente que no tenía hijos. ¿Te acuerdas que te había hablado de la legítima, de la tercera mejora? Sí, es cierto. Como no tiene, en este caso, no tiene hijos, puede dejar sus bienes a quien desee, ¿no? En este momento lo quiso donar en vida a un sacerdote para obras benéficas. ¿Qué sucede? Que los hermanos que estaban ahí no les interesaba que el patrimonio se fuera, se fumara, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasó? Intentaron promover un procedimiento de incapacidad para tener ellos el control del patrimonio de esta persona.
bueno, vino el cliente, hemos hecho todos los trámites oportunos y bueno, favorablemente, gracias a Dios, no se salieron con la suya. Ajá. Y bueno, la verdad es que pudo donar esta persona los bienes que, bueno, el inmueble que quería donar. Claro, claro. Muy bien, pues muchas gracias, Cecilia, por habernos explicado de una forma tan clara cómo se accede a un proceso de incapacitación. Gracias. Gracias a ti, Anabel. Continuamos con el tema de hoy, en esta ocasión con Asunción Valero. Ella también es abogada aquí en el despacho de Pedro Beltrán Abogados. ¿Qué tal, Asun? Buenas noches, Anabel. Un día más. Un día más aquí, y hoy hablando de incapacitación, una cuestión delicada pues, que se da pues, a veces entre familiares. Y bueno, pues a mí me gustaría saber cuáles son las enfermedades que pueden sustentar una incapacidad. Claro. Como verás, Anabel, igual que ha introducido mi compañera Cecilia, estamos centrándonos un poco en la incapacitación mental, o sea, psíquica. Sí. Está claro que nuestro ordenamiento jurídico también contempla la incapacitación física, claro. Pero en este caso, además suelen ser bastante comunes, sobre todo lo que ha pasado por el despacho, se solicita la incapacitación psíquica también para controlar la administración de bienes, de personas sobre todo que tienen patrimonio. Sus herederos quieren controlar ese aspecto. Lamentablemente es una situación que concurre en bastantes familias. Es difícil de afrontar, ten en cuenta que hay como una confrontación moral entre la persona afectada y los familiares, pero en cualquier caso nosotros consideramos que no debería resultar un problema solicitar la incapacitación de una persona. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico, como te he dicho, lo contempla y además siempre es a beneficio tanto del afectado como de los familiares o la gente que le rodea. Y en este caso, por ejemplo, los herederos. O sea, la ley contempla esta posibilidad de reducir de alguna forma o limitar o totalmente, o sea, hacerlo totalmente, la capacidad de obrar de una persona por no encontrarse sus facultades mentales. Los motivos pueden ser varios, o sea, hablamos de dolencias. ¿Cuáles son las dolencias o enfermedades que pueden dar lugar para que una persona quede incapacitada, ¿no? Son bastantes, aunque podríamos resumirlas en tres, que por lo menos es los que nosotros más frecuente tocamos y que en la realidad, en la práctica, suelen ser las más comunes. El trastorno bipolar, el Alzheimer en personas mayores y luego está la esquizofrenia, que también la ha comentado un poquito mi compañera, que luego la desarrollaremos. En este sentido, trastorno bipolar, creo que es algo que todo el mundo ha oído hablar, pero igual no saben en concreto en qué consiste. Consiste en un trastorno en el estado de ánimo, o sea, la persona que padece esta enfermedad tiene unos periodos de euforia increíble, cognición total, una energía desbordada, que puede durar horas, meses, bueno, incluso solamente semanas, depende, son episodios distintos. Eso se alterna con otras fases de depresión absoluta, o sea, es un extremo u otro. El problema viene en la fase de euforia, Anabel, porque estas personas en la fase de euforia gastan desproporcionadamente, pueden llegar a vender sus bienes, a hipotecarlos, incluso a endeudarse por encima de sus posibilidades. Una persona en ese estado de euforia, por ejemplo, puede irse al Corte Inglés una mañana y gastar de forma desproporcional, comprar 25 objetos que luego no le va a servir para nada. 3 lavadoras, 4 microondas, o sea, es que realmente te puedes cargar todo tu patrimonio. Sin embargo, los periodos de depresión, no hay gasto, suele ser un periodo de no actividad, aunque también puede concurrir en peligro de suicidio, que también es un perjuicio tanto para la persona que lo padece como para sus familiares, la gente que le rodea y le aprecia, ¿no? O sea, es que realmente el trastorno bipolar es una enfermedad muy incapacitante. O sea, la persona que lo padece, desde luego, es totalmente peligroso que tenga administración de sus bienes y libre disposición del mismo. Luego también te he comentado lo del Alzheimer, Alzheimer en personas mayores, sobre todo demencia senil. En este caso, las personas que no tienen hijos son las más desamparadas. Normalmente los hijos suelen estar alerta, ¿no? Un poquito controlar esta situación y sobre todo solicitar la incapacitación si tiene que tener lugar. Una persona con Alzheimer, una persona mayor de 85 años, ¿cómo va a controlar sus actos con esta enfermedad? Desde luego puede ser víctima de engaños, de manipulaciones. Con la incapacitación, precisamente lo que se intenta es hacer eso, que no lleve dinero encima, que no pueda disponer de sus bienes. Y claro, es que o sea, la persona que trabaja para el anciano o la anciana, la empleada doméstica, algún vecino, alguien que se puede aprovechar de esa situación que presenta mental, pues para crearle un perjuicio económico. Desde luego el Alzheimer es una de las más habituales para la incapacitación. Es que el enfermo de Alzheimer puede disponer de su patrimonio y también dejar sin bienes a sus herederos. Eso también
se puede entender que tenga que controlarse. Claro, claro. Y luego está la esquizofrenia. La esquizofrenia no es de las más comunes, tendría que ser una esquizofrenia muy aguda, muy incapacitante, muy crítica para que dé lugar a solicitar una incapacitación. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia se puede controlar con medicación, también lo ha comentado antes mi compañera, sí. Una medicación adecuada, que normalmente suele ser inyecciones o pastillas. En este sentido hay que controlar el tratamiento. Sí. O sea, es un tratamiento ambulatorio que debe ser continuado. Es una forma de proteger a la persona que lo padece para que lo controle. Claro. Una madre, por ejemplo, que conviva con un hijo que es esquizofrénico, bueno, un hijo que tenga un ascendente o un padre con esta enfermedad, puede solicitar la incapacitación parcial para controlar precisamente este tipo de tratamiento. Y poder cuidarla en casa en lugar de internarla. Claro, en cualquier caso, incapacitante no es. O sea, la persona bajo el tratamiento puede tener plenas facultades, o sea, claro. y si no tiene periodos de crisis, está en perfecta actitud mental. Bueno, por cierto, sabrás recientemente lo del caso de Di Stéfano. Sí, sí, está de plena actualidad, además el tema que tratamos hoy. Un caso súper reciente y súper de actualidad. Este hombre, creo que tiene 86 años, pues sus hijos, sus 5 hijos, recientemente, el 26 de abril creo que fue, han promovido una demanda para incapacitarlo. Le han hecho un examen físico y mental y ellos han considerado que no está en sus plenas facultades, solicitan la incapacitación. Casualmente, días después, la pareja de este hombre, que ya lleva años con ella, creo que se llama Gina González, sí. Publicó que estaban un poco pendientes de casarse. Claro. Esto nos hace sospechar que los hijos pretenden un poco atar ese patrimonio. Porque esta mujer quizás lo que quiera es quedarse con él mismo. ¿Y la justicia no castiga eso cuando se ve mala fe en la intención de incapacitar a un familiar? Realmente no hay sentencia, en este sentido la demanda está recientemente promovida, sí. Entonces tendremos que ver lo que dice el juez. O sea, realmente si considera con los informes médicos, las pruebas que se aportan, que este hombre efectivamente padece alguna enfermedad mental y que no está en su plena facultad, lo hará, lo hará, sí. Se plantean muchas cuestiones y seguro que tú también lo habrás pensado y es noticia continuamente. ¿Dónde está el límite entre la libertad que este hombre tiene? Exacto, claro. Y el derecho de los herederos a heredar ese patrimonio, en fin. Porque, bueno, en cualquier caso, yo soy una persona mayor, tengo 86 años, he estado toda la vida trabajando, no puedo hacer yo lo que quiera con mis bienes, realmente, como si se lo quiero dejar a la asociación de quemarlo todo, perros, claro. Es que, es un poco, claro, lo de proteger a los herederos tiene sus... es un poco entre comillas. En fin, pues nos ha quedado clarísimo cuáles son las circunstancias que tienen que concurrir para que se produzca una incapacitación, al menos las más frecuentes. Sí. Asun, muchísimas gracias como siempre. A ti, Anabel. Gracias. Continuamos avanzando en este tema que nos ocupa hoy, la incapacitación, y para ello nos acompaña en este momento Victoria Yarmoluk. Ella es otra de las abogadas del despacho de Pedro Beltrán. ¿Qué tal, Hola, Victoria? Buenas noches, muy bien. Bien, tus compañeras nos han hablado del proceso de incapacitación, pero dime, una vez que llegamos al punto del nombramiento de un tutor, ¿cuáles son las funciones de este tutor? ¿Hay algún control del tutor y de sus actuaciones para ver si se está realizando bien esta tarea que se le encomienda? Sí, Anabel, a ver, el tutor realmente es el representante del incapacitado y actúa en su derecho y en su nombre en la práctica totalidad de los supuestos. Las funciones del tutor incluyen pues, cuidar de él, educarle, alimentarle, todas las funciones básicas. También debe informar al juez o al Ministerio Fiscal para explicarle un poco cómo va su situación, informar cómo es su estado de salud, cómo es su estado de patrimonio, un informe básico. Aquí hablamos principalmente de 4 mecanismos de control. Uno de ellos es pasar un inventario de todos los bienes y derechos del incapacitado en un plazo de 60 días a partir del nombramiento del cargo de tutor. Una presentación también de un informe anual de cómo es la situación del incapacitado. También existe una posibilidad del Ministerio Fiscal de preguntarle, de exigirle un informe al tutor en cualquier momento también de su situación actual. Y finalmente, si el tutor ya cesa el cargo, pues tiene que pasar un informe de todas sus actuaciones, de la administración del patrimonio, del estado de salud, de todos los aspectos básicos. Sin embargo, Anabel, esta es la teoría. En la práctica las cosas no siempre funcionan así. De otro modo. Sí, aquí precisamente hemos tenido un caso de una demanda de incapacidad que fue promovida por un señor que era un sobrino
promovió la demanda frente a su tío. Su tío, nuestro cliente, era un empresario importante de Alicante, tenía una empresa bastante grande, tenía patrimonio, y aquí estamos hablando de millones de euros, y dejó el testamento, incluyendo como herederos a sus empleados. Cuando el sobrino se enteró de que no estaba incluido en el testamento, decidió promover esta demanda. Aquí tenemos un abuso de derecho bastante obvio. Además, aprovechó de que era médico, y el informe y la demanda, la verdad es que era bastante bien presentada y bastante bien fundamentada. Aquí en este momento, cuando ya falleció este señor, el tío, pues el sobrino aprovechó de sus bienes, se sacaba una pensión de 50.000 euros. ¿Por qué? Porque la demanda, cuando ya se presentó, el juez otorgó la incapacidad. Cabe mencionar también que parece que los jueces muchas veces otorgan la incapacidad porque parece que, bueno, los familiares se han preocupado por ello, han presentado una demanda, hay indicios de que una persona puede estar enferma, puede padecer alguna incapacidad psíquica, aunque son casos dudosos. Muchas veces es muy difícil ver si realmente esta persona es incapaz o si realmente pues, se encuentra o lleva un estilo de vida aislado o a lo mejor pues, maneja sus bienes de una forma pues, un poco más especial, no tan como todo el mundo. Entonces se otorgó esa incapacidad y bueno, aquí hubo un abuso de su patrimonio, de sus bienes, bueno, el hombre se casó, hubo ahí unos gastos de viajes, de cosas como a un anillo de compromiso de 12.000 euros comprado en el Corte Inglés, o sea que todas esas cosas nos enteramos por las investigaciones que realizamos intentando defender a este señor. Otro caso que hemos tenido cuando acudió una familia lejana de una señora muy mayor que vivía aquí en Alicante, tenía una empleada doméstica. Y bueno, poco a poco, aprovechando de que esta señora no se encontraba bien, pues sacaba dinero de las cuentas bancarias, objetos de valor de casa y demás. Aquí realmente hubiera sido necesario promover una demanda de incapacidad porque la señora no se encontraba bien. Lo que pasa es que no tenía hijos, no tenía familia y no tenía nadie pues, quien podría preocuparse por eso. Al final falleció, pero realmente todos los bienes, el dinero en las cuentas bancarias, todo lo que tenía, desapareció. Y cabe mencionar también pues, que esas cosas pasan a la gente que a lo mejor no tiene hijos, no tiene están un poco desprotegidos están en una situación de desamparo. Aquí también en el ordenamiento jurídico nos dice que el Ministerio Fiscal también puede intervenir en estos casos, puede promover esta demanda, pero claro, en la realidad, ¿cómo se entera el Ministerio Fiscal de que hay una persona desamparada en casa que está desatendida totalmente? Alguien debe informar, a lo mejor si no un familiar, pues un vecino o alguien que observe la situación. Por supuesto, pero aún así en la práctica es complicado. Si no hay alguien quien realmente pudiera promover esta demanda y preocuparse y proteger el patrimonio, es complicado, sí. Muy bien, Victoria, pues nos queda clarísimo cuál es el papel, las funciones de este tutor y sus actuaciones. Muchas gracias por explicárnoslo de una forma tan clara como siempre. Gracias. Pues finalizamos como siempre este programa con la intervención de Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola de nuevo. Buenas noches. Nos ha parecido muy interesante el tema de hoy, sobre todo los casos prácticos que han expuesto tiene mucho morbo las abogadas. Los casos prácticos, sí. La verdad es que sí, a mí me gustaría que continuáramos y termináramos hoy en esa línea, pues un poco hablando de este último caso que exponía Victoria y que parece pues un caso que es un muy buen ejemplo de lo que puede ser un proceso de estas características. Sí, lo has puesto muy bien mi compañera, pero yo quisiera añadir algún detalle más. El detalle más gracioso de la historia es que el sobrino que insta la incapacitación de su tío, incapacitación que era muy dudosa si debía prosperar o no realmente, los jueces tienden a, en caso de duda, dar la incapacitación. Piensan que la gente está actuando de buena fe y no siempre es así. En este caso, el sobrino que consigue la incapacitación de su tío se gasta, como ha dicho mi compañera, del orden de 50.000 euros al mes. Él sabe que no va a ser heredero y como sabe que no va a ser, va liquidando el patrimonio. Pero lo curioso es que se enamora, cosa que está muy bien, es una cosa muy legítima, se enamora de un hombre, bien, también es legítimo, nada que objetar, supongo.
La diferencia de edad es muy considerable, son 28 años de diferencia de edad, exactamente son 50 a 22. Él es indio, inmigrante, es un indio inmigrante, al parecer de un excelente aspecto físico, y una gran parte del dinero lo gasta con él. Es decir, le compra un anillo de 12.000 euros en el Corte Inglés, le pone una propiedad a su nombre, hace una hipoteca y la destina a pagar, hacen viajes de lujo, él abandona su trabajo, está una buena parte del tiempo viajando y gastando, y realmente es espectacular en este sentido el caso curioso de que, bueno, que se trate de un hombre, porque oímos hablar mucho del matrimonio homosexual y demás, pero yo no sé si tú conoces alguno, ¿no? ¿Tú conoces alguno? Sí, claro. Bueno, yo no tengo tanta, a lo mejor no he conocido tantos, pero este caso sí que me resultó curioso porque además luego en las negociaciones para llegar a un acuerdo, porque había dispuesto en exceso de la herencia, había un importe a devolver, había que pedir un préstamo y claro, presentamos la documentación al banco y la directora del banco pues la verdad es que se asombró y dice, pero vamos a ver que está casado con un hombre, y yo le decía, pero tú no ves los periódicos, no oyes la televisión y esas cosas ocurren. Sí, realmente es curioso porque muchas veces se abusa de los procesos de incapacidad. Y realmente, como decía antes mi compañera Asun, ¿hasta qué punto una persona que tiene 80 años de edad, por qué tienen que heredar necesariamente los hijos? Claro. Si él lo ha trabajado y si decide gastárselo con una chica de 30 años, ¿y por qué no? Y Pedro, ¿cuál es la razón para no admitir eso? A raíz de este caso me surge una duda. ¿No hay ningún mecanismo legal que permita actuar contra esa persona que está claramente dilapidando esa fortuna de alguien a quien realmente debería tutelar? Pero vamos a ver, volvemos a dilapidar. Si uno se guarda bienes suficientes para vivir, ¿tiene realmente obligación de transmitirlo a los hijos después de haberlo trabajado? No, en absoluto, en absoluto. Entonces no acabo de entender bien la pregunta. El mecanismo para tutelar será si alguien está en una situación de incapacidad real, es decir, si está dilapidando y no guarda para él, pero en la medida que decida regalar a otros, creo que eso debería ser más libre. No, Pedro, me refiero en caso de que sea el tutor quien, aprovechándose de que es tutor, bueno, claro, dilapide la fortuna que teóricamente, del incapacitado. Sí, eso está muy bien preguntado y muy bien aclarado, pero teóricamente el tutor tiene que dar explicaciones al juzgado y ofrecer cuentas todos los años. Lo que pasa es que eso realmente no se hace. En este asunto que hemos comentado tenemos interpuesta una querella criminal por el exceso absoluto que llevó a cabo el tutor en contra de los herederos, porque cada uno puede decidir dónde está mejor situado su patrimonio, lo que debe hacer. Al fin y al cabo ese patrimonio resulta del esfuerzo personal de uno. Y con el dinero que uno puede donarlo a la iglesia, o puede hacer obras benéficas, o puede gastárselo simplemente, ¿por qué no? Cualquiera de las opciones son legítimas. No, desde luego, vamos, ahí totalmente de acuerdo. Muy bien, pues con esto terminamos hoy, Pedro. La verdad es que ha sido un programa muy interesante. Espero que también se lo haya parecido a nuestros telespectadores. Yo también espero lo mismo. Y nos vemos dentro de 14 días en este despacho de nuevo. Muy bien. 2 semanas exactas para volver a hablar de temas interesantes, temas jurídicos que puedan ser del interés de nuestros espectadores. Pues muchas gracias, Anabel. Muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Pues ya lo saben, nos vemos aquí en 2 semanas de nuevo en el despacho de Pedro Beltrán, en esta sede de la Asociación Europea de Abogados que está en Alicante, en la avenida de Maisonave, y desde aquí, pues como hacemos siempre que venimos, intentaremos aclararles dudas y hablarles sobre temas jurídicos que puedan ser de su interés. Hasta entonces.